Buenas noches, profesor. En esta oportunidad vamos a exponer el proyecto final sobre el sistema de citas y seguimiento para Nova Abogados. Descripción de la empresa. Tenemos como objetivos generales desarrollar e implementar un sistema en el área legal que permita al bufete de abogados administrar y coordinar citas de manera eficiente. De esta manera, llevar un seguimiento detallado de los casos y ofrecer a los clientes una plataforma de gestión accesible. Como objetivos específicos, tenemos de diseñar una interfaz que sea fácil de usar tanto para los clientes como para los abogados para establecer implementar un módulo de monitoreo de casos que le permita vigilar los procesos legales a medida que ocurran, asegurarse de que todos los casos legales y personales del sistema se mantengan seguras y privadas, reunir informe que verifiquemos cómo van las citas, cómo se mueven los casos y optimizar los tiempos de respuesta con el servicio del cliente. Sin misión tenemos ofrecer servicios legales de alta calidad en diversas áreas del derecho, brindando asesoría personalizada, soluciones efectivas y promoviendo la confianza y satisfacción de sus clientes. Y como visión, buscar consolidarse como una de las firmas jurídicas líderes a nivel nacional, reconocida por su excelencia profesional. El rubro del negocio tienen como servicios jurídicos y estudio de abogados, brindar asesoría legal, gestión de procesos judiciales, atención a clientes mediante citas legales y seguimiento de casos. Como recursos humanos del sistema del proyecto tenemos como jefe de proyecto Arias Damián Ana Lucía, certificador Monjati Manager Snyder, programador Nova Tapia José Guioneri, diseñador base de datos Arias Damián Ana Lucía, diseñador web Cachay Huancas Arnold, analista del sistema Tapia John Fernando y documentador Monjati Manager Snyder. Siguientes tecnológicos, el hardware y software que vamos a utilizar en el sistema, vamos a utilizar en el sistema. Como hardware tenemos laptop, impresora multifuncional, PC, router, Wi-Fi. Siguiente, por favor. Como software hemos utilizado el IDE, NetBeans, MySQL, GitHub, StarVML, Lucidchart. Siguiente. Cronograma de actividades. En esta parte el primer punto hemos tomado realizar la toma de requerimientos eh, con los puntos de presentación de la solicitud, desarrollo de cronograma de actividades, determinación de requerimientos. En el segundo punto, el diseño de la solución. Tiene como identificación y mapeo de reportes clave, maquetación, base de datos. El tercer punto del desarrollo, que hemos implementado los módulos de login, registro de inicio, registro de usuario, de citas, seguimiento de casos, visualizar citas y reportes. Y como cuarto punto, el despliegue y el monitoreo del sistema. Siguiente, por favor. Con el modelo del negocio. El modelo de negocios, empezamos con el cliente que se acerca, regresa a su cita, consulta el estado de caso también y mejorar el nivel de satisfacción del cliente. Brinda también transparencia y confianza en la gestión legal. Vamos con la secretaria, que tiene como programación de cita, optimiza la organización de la agenda del buffet. Por otro lado, también cancela de cita. Si es una cancelación de cita, reducir el tiempo de espera y mejorar la eficiencia en la atención. En lo que es el abogado, puede hacer su registro de experiencia legal, actualización del caso y generación de reportes, en lo cual en los dos primeros, en el primero puede ir como mantener los casos organizados y accesibles, y en los dos últimos puede ir a lo que es garantizar información actualizada y confiable para el cliente. Vamos al rol del administrador del sistema, ¿no? Que tiene como gestión de usuarios y accesos, ¿no? Que tiene como asegurar la seguridad y confidencialidad de la información. También se encarga del monitoreo del sistema, que garantiza la continuidad y disponibilidad del servicio digital. Siguiente, por favor. Ahora al objetivo del negocio. Uno de los objetivos del negocio es desarrollar e implementar un sistema que permita gestionar citas y casos de forma automatizada, brindar a los clientes un servicio más ágil y seguro, optimizar la comunicación entre los clientes, abogados y secretaria, disminuir la duplicidad de tareas y riesgos de pérdida de la información, facilitar la generación de reportes y estadísticas para toma de decisiones. Sus casos de uso de negocio: reservar cita, cancelar o reprogramar la cita, registrar expediente legal, actualizar estado de un caso, generar reportes de citas, casos y su productividad, monitorear casos en curso, administrar usuarios y accesos, alerta de citas o alarmas, gestión de pagos y calendario de visita primaria de las audiencias. Siguiente, por favor. Los actores del negocio, como ya mencioné antes, es el cliente, el abogado, la secretaria del buffet, el administrador del sistema y el jefe del buffet. Siguiente. Modelo de análisis de negocio. Trabajadores de negocio.
Está la secretaria, el abogado, el jefe y el administrador del sistema. Siguiente. Entidades del negocio. Tenemos al cliente, tenemos la cita, el expediente caso, el reporte, usuario del sistema y el pago. Siguiente, por favor. Realizaciones del negocio. Tenemos el registro de la cita, tenemos la reprobación de la cita, tenemos la cancelación de la cita, tenemos el registro del expediente legal. Por otra parte, también tenemos la actualización del caso, generación del reporte, consulta del estado del caso y gestión de pagos. Siguiente. Requerimientos del problema. Actores del caso de uso del sistema. Tenemos como actor acá al abogado, a la secretaria y al administrador. El abogado puede registrar expediente legal, actualizar el estado de caso, generar reportes, consultar agenda. Por otro lado, la secretaria puede registrar al cliente, gestionar las citas, consultar expedientes. Y el administrador, administrar usuarios y accesos, gestionar sus pagos y monitorear el sistema. Las realizaciones de casos de uso. En estos primeros cuatro casos de uso tenemos como autor el abogado, que registra expediente legal. Este expediente puede crear expedientes y asociar documentos. El registro de expediente legal extiende el calendario de audiencias, incluye notificaciones automáticas, extiende el registro del cliente e incluye adjuntar documentos al expediente. El siguiente caso es actualizar estado de caso, que extiende generar evento de calendario e incluye notificaciones automáticas y registrar actividad o historial. El siguiente es de generar reportes, que incluye filtrar por fecha y abogado, exportar a Excel y exportar a PDF. El siguiente es consultar agenda, que extiende notificaciones de recordatorio, incluye ver detalle de cita y calendario de audiencias. Siguiente. En esta parte tenemos como autores secretaria y el administrador. La secretaria registra al cliente y este extiende al enviar confirmación. Este incluye también verificar duplicados y validar DNI. El siguiente caso viene a ser gestionar citas, que incluye notificaciones automáticas, consultar agenda, cancelar cita y reprogramar cita. El siguiente es consultar expedientes, que extiende a adjuntar documentos e incluye consultar historial y búsqueda de expedientes. Y para el administrador viene a estar el caso de uso de administrar usuarios y accesos, que incluye auditoría del sistema, crear, eliminar cuentas y gestionar roles y permisos. Con la exposición, tenemos aquí lo que es el administrador interactuando con el sistema, eh, en el que podemos ver que que el administrador puede generar recibos, registrar pagos, exportar el reporte, eh, integración con Pasarela. También tenemos que el administrador puede realizar auditorías de cambios, alertas de seguridad o monitorear el sistema. Siguiente. Aquí tenemos la arquitectura del sistema en el que podemos apreciar que eh, estamos manejando el modelo ISA controlador separando eh, en paquetes cada una de las funcionalidades del sistema, como las configuraciones, los controladores, los DTOs, los modelos, que serían las entidades, los repositorios, los servicios, y también tenemos los templates o las páginas del sistema, que sería todo el HTML. Siguiente. Bien, tenemos las realizaciones de casos de uso del sistema. Tenemos el primero, que sería el registro del cliente. Tenemos el registro del cliente, tenemos la gestión de citas, tenemos lo que es consulta del estado del caso, el registro de un expediente legal, la actualización del estado de expediente, las búsquedas de expedientes, la generación de reportes y la gestión de usuarios y accesos. Mm, Bien, cada una de los casos de uso tiene una relación. También los diagramas de secuencia en el que podemos apreciar el flujo del sistema interactuando con los responsables de la empresa o los trabajadores de la empresa, perdón, en el que podemos ver el diagrama de secuencia del registro de clientes, de crear cita, en el que podemos, por ejemplo, en registro de clientes, podemos ver que la secretaria es la primera en interactuar con el sistema, en el que accede al formulario donde se va a registrar al cliente, se van a validar los campos, el nombre, el DNI, el correo del cliente,
se hace una consulta a la base de datos para evitar o poder validar si existen duplicados. La base de datos nos va a dar una respuesta y posterior a ello, si el cliente no está registrado, se va a registrar posteriormente al cliente. La base de datos nos va a generar un ID que posteriormente va a ser necesario para poder confirmar el registro del cliente. ¿Ok? En lo que es en crear cita, tenemos interactuando con el sistema al cliente y la secretaria. En este caso, de todas maneras, o de igual forma, se empieza por solicitar una cita, verificar la fecha, la hora y la disponibilidad del abogado, revisar los horarios disponibles y posterior a ello hacer una reservación de cita y una confirmación de la cita posteriormente. Mm. Ok, y en editar cita tenemos, de igual forma, traemos de la base de datos los datos ya registrados que se quieren editar, validamos los datos que se quieran editar, puede ser el horario, puede ser tal vez el cambio de abogado, y posterior a ello se hace la confirmación eh, de los cambios que van a verse reflejadas en la base de datos. Siguiente. De igual forma, viendo el flujo de la interacción de los empleados con el sistema, podemos ver que el cliente puede solicitar los casos que tiene en el estudio jurídico, en este caso, ¿no? Haciendo uso del sistema, puede consultar los casos eh, mediante, por ejemplo, el estado del expediente, ¿no? Teniendo el número del expediente, pues se puede consultar el caso para saber cuál es el estado en el que se encuentra actualmente. El abogado puede también interactuar con el expediente, ya sea actualizarlo, crearlo o eliminarlo. Podemos ver también todo el flujo de la interacción del abogado con el expediente a nivel del sistema. Ahí tenemos lo que es el registro y también la búsqueda. Diagrama de secuencia de actualización de expedientes. Cuando un abogado quiere cambiar el estado de un caso, lo primero que se hace en el sistema es verificar los permisos. Si los permisos son OK, el sistema se actualiza estando en la base de datos y automáticamente dispara un evento al notificador para enviar una alerta al cliente. En la búsqueda de expedientes, el usuario ingresa con criterios variables. El sistema contribuye a la consulta del SQL dinámico, basándose en que los campos se llenarán y se ejecutan. La base de datos retorna un result. El sistema procesa la lista y se muestra en la tabla. En el diagrama de comunicación, tenemos el diagrama que registra clientes. Es un proceso donde iniciamos con la validación de datos ingresados por el usuario. Para verificar la información, una vez validada, se procede a persistir la información en la base de datos. En el diagrama de comunicación gestión citas, este flujo es central para la operación de negocios. Comienza consultando la disponibilidad en la agenda del sistema tras seleccionar un horario. En consulta del caso, permite que al usuario visualizar el progreso de sus procesos legales, el flujo de lectura y se solicita el expediente. El sistema consulta el estado y el historial en la base de datos. En registrar expediente, aquí manejamos una arquitectura híbrida. Por un lado, se guardan los metadatos del expediente en la base de datos para obtener una ID generada. En actualizar expediente, este diagrama muestra cómo modificamos el ciclo de vida de un caso al solicitar el cambio de estado. El sistema actualiza la base de datos. En la búsqueda de expedientes, el diseño para el filtrado, el usuario envía criterios de búsqueda. eh, el sistema ejecuta la consulta en SQL, corresponde en la base de datos y retorna a una lista de objetos que coinciden. En reportes, para la toma de decisiones, este módulo solicita datos filtrados de una base de datos una vez recuperada la información cruda. En usuarios y accesos, este es un módulo de seguridad y administración que gestiona el ciclo club y de los usuarios. Interactúan directamente con la tabla de usuarios y roles en la base de datos. En el modelo conceptual, a nivel conceptual, nuestro sistema se basa en una interacción entre personas y procesos legales. Tenemos la entidad de personas como base, la cual derivan al cliente, empleado, usuario, y las entidades centrales del negocio son expedientes, casos y citas.
lógico es el diseño lógico detallado. En la estructura definimos las llaves primarias para identificar registros únicos y llaves foráneas para mantener la integridad referencial. Hemos normalizado el sistema utilizando bases de estado, como estado cita, estado expediente, para evitar redundancia de datos y estandarizar el flujo del negocio. Modelo físico está en la implementación real de la base de datos. Aquí definimos los tipos de datos exactos, un varchar para texto, un data type para control de citas y auditorías, y decimal para montos de pago. Se observan tablas técnicas como token de recuperación para la seguridad de contraseñas y tablas intermedias para perfiles de opción para gestionar los permisos de acceso de muchos a muchos. En el panel de diseños, el diagrama MVC, que es el modelo vista controlador, en vistas, en view, tenemos interfaces diferenciadas por roles y páginas en HTML que presentan la información del usuario. En controller, son componentes como Logic Controller o Home Controller reciben las repeticiones del usuario, procesan la lógica y deciden qué vista mostrar. En Model, eh, presenta nuestros datos y viaja entre la base de datos y vistas y las vistas. Patrón de diseño en diagrama de Down. Las capas, la petición llega a un controller, este se llama un servicio, y el servicio usa el repositorio. El repositorio son interfaces con extienden un JPA repository, lo que nos da una operación de CRUD automáticas sin necesidad de escribir SQL manual. Y las DTOs, usamos datos de transferencia de datos y convertidos para desacoplar las entidades de la base de datos, lo que muestra en la vista mejorando seguridad y mantenimiento. El diagrama de estructura compuesta, en este diagrama podemos ver eh, la interacción del usuario, que puede ser el abogado, puede ser la secretaria o algún administrador del sistema que va a interactuar con los distintos módulos del sistema. Podemos ver que la primera interacción es con la interfaz eh, web, la interfaz de usuario, que se conecta obviamente eh, al backend eh, hecho en Spring Boot, ¿no? Donde tenemos todo el tema de los controladores y las APIs que permiten los llamados a los distintos servicios que tiene el sistema. Tenemos los servicios que nos permiten realizar búsquedas, que nos permiten manejar los mensajes de los distintos eventos del sistema. También el tema de exportar archivos PDF, la seguridad, también todo el tema de la seguridad de todas las vistas y también la parte de las credenciales del sistema. Las notificaciones, cómo el modelo DAO, todo eso, ¿no? Está en la parte de los servicios y la conexión o el manejo de la base de datos de MySQL para poder acceder a todos los datos almacenados también. Siguiente. Acá tenemos un diagrama de tiempo en el que tenemos un tiempo transcurrido de 10 minutos, donde podemos apreciar que todo comienza con el cliente queriendo solicitar una cita, ¿no? Posterior a ello, la secretaria se encarga de agendar la cita y validarlo en el sistema, verificar la disponibilidad de los abogados, de los horarios, etcétera. Y por último, ya se confirmaría la disponibilidad, se confirmaría la cita y podemos ver que hay un transcurso promedio de 10 minutos. En el diagrama de despliegue podemos apreciar, pues, se despliega en un servidor y la aplicación se despliega en otro servidor, ¿no? Ambos obviamente interactúan, se comunican para que la aplicación funcione correctamente. Por la parte del backend tenemos a Spring Boot y en el backend pues tenemos lo que son las vistas en HTML con el framework de Tailwind para todo lo que es el diseño de las interfaces. También eh, TimeLeaf para poder, o que actúa como un intermediario entre Spring Boot y las vistas en HTML. Podemos apreciar que el abogado como la secretaria interactúan mediante el servidor web con la aplicación, ¿no? Haciendo peticiones seguras de HTTPS, ¿no? Y acá podemos apreciar todo el diagrama de comunicación desde que
ya sea el abogado o la secretaria, interactúan con el sistema y todo lo que sucede internamente en el despliegue de la aplicación, que como mencioné, la base de datos está desplegado en un servidor y la aplicación en otro servidor. En el diagrama de componentes, acá podemos apreciar los distintos subsistemas con cada una de las operaciones típicas, como por ejemplo el subsistema de los servicios transversales, que tiene las distintas operaciones de enviar notificación, registrar los pagos, generar reportes. También el subsistema de citas, que nos permite agendar, modificar, cancelar o guardar una cita. El de expedientes de igual manera y el de usuarios y roles de igual manera. Todo esto, toda esta parte lógica se provee para que mediante el uso de las interfaces se pueda manejar toda la información del sistema, como podemos apreciar en el diagrama. También podemos ver que las interfaces hacen uso de la clase principal, que sería el main, para poder acceder a todos los componentes del sistema y obviamente poder ejecutar y funcionar el sistema correctamente. Siguiente. Bien, acá tenemos el diseño del sistema, son capturas de, de las vistas del sistema. Como podemos ver, tenemos las vistas del administrador, de la secretaria, porque cada uno tiene sus roles diferentes y puede acceder a distintas vistas. No, este es el prototipado. Y siguiente sigla, hasta la podemos ver el menú, bueno, el login del sistema en el que nos vamos a poder loguear. También podemos recuperar la contraseña en caso de que nos olvidemos, ¿no? Vamos a ingresar al sistema para poder apreciar las distintas vistas del sistema. Como podemos ver, en un principio tenemos el menú de inicio con información relevante eh, que nos da un resumen de lo que está pasando en el sistema, de las citas que hay por atender, de los expedientes que se tienen que revisar, las audiencias pendientes. ¿Ok? Acá tenemos los distintos apartados, que son las distintas vistas. Tenemos citas, tenemos casos, expedientes, clientes. Vamos a ir mirando algunas de estas. Cada una de estas tiene o permite el registro de ya sea de expedientes, de casos, de clientes, ¿no? Podemos entrar a cualquiera de los formularios y podemos acá registrar, en este caso, un cliente, ¿no? Una vez registrado, se va listando aquí. ¿Ok? También podemos hacer una búsqueda, ¿no? Por ejemplo, hacemos una búsqueda, acá nos va filtrando según la información que tenemos en la base de datos. También tenemos el apartado de reportes. En este caso me he logueado como administrador, por eso tengo acceso a todos los apartados del sistema. Acá podemos ver que ya nos cargaron los datos. Tenemos tres apartados de reportes. Podemos hacer reportes de expedientes según los distintos filtros que tenemos aquí. También el de citas y también tenemos el de casos. Como vemos, nos va listando un máximo de 10 registros y de haber más, pues podemos avanzar. Y vamos filtrando según las opciones que tenemos acá. Podemos exportar también a PDF, lo cual permitiría que se descargue y se pueda visualizar la información, poderla imprimir y demás. También tenemos el control de los usuarios, que solamente es accesible si te logueas como administrador. Acá podemos ver los distintos perfiles que se han estado realizando de prueba, ¿no? Tenemos los distintos perfiles que se han ido creando también y podemos ver los permisos que tiene cada, cada perfil, ¿no? También podemos acceder a los datos del perfil, en este caso, para poder editar cierta información. Eh, También, si es la primera vez que se crea el usuario, se puede validar el correo mediante un código para que se pueda usar para la recuperación del, de la contraseña. En caso de que te olvides la contraseña, mediante el correo puedes recuperar la contraseña. Entonces tenemos la información de mi perfil para poder acceder a ello.